La ruta de esta presentación voy a hablar de una introducción, definición, diagnóstico, enfoque terapéutico y conclusiones. Esta es una viñeta de Kino que yo la encuentro un poco tragicómica, pero que es real, muchas veces es real. Es que la profesora pregunta, el que no haya entendido que levante la mano, y Manolito levanta la mano y dice, ¿qué es lo que no has entendido? Desde marzo hasta ahora, nada. Esa situación es la que nosotros no queremos que ocurra. Entonces, cuando nosotros hablamos de un niño que tiene un mal rendimiento escolar, tenemos que evaluar qué es lo que puede estar pasando con ese niño. En primer lugar, si puede tener un déficit en los procesos superiores, es decir, como en los elementos del desarrollo que tienen que ver con las funciones ejecutivas principalmente, y en ese sentido puede ser una discapacidad intelectual, un aprendizaje lento o un trastorno de déficit atencional con hiperactividad o sin hiperactividad. Puede ser un aprendizaje interferido, es decir, que el niño no tiene un trastorno de la función ejecutiva ni de la capacidad intelectual, pero sí se interfiere su aprendizaje porque puede tener trastornos emocionales o trastorno de conducta o déficits sensoriales, por ejemplo, que el niño tenga una sordera o no vea bien, o un trastorno motor. Por ejemplo, niños que tienen problemas de coordinación severos también pueden afectarse el aprendizaje. Eh, Estas alteraciones pueden provocar problemas generales de aprendizaje. No provoca problemas puntuales, sino que en general afecta todo el aprendizaje. Y además tenemos las dificultades específicas del aprendizaje, por ejemplo, que puede haber una dislexia, discalculia, disortografía. En el fondo son alteraciones que van a alterar una parte del aprendizaje, no lo va a activar, no lo va a alterar globalmente. En relación a lo que hoy día nos compete, que es el déficit atencional, la prevalencia y la realidad en Chile es bastante especial. Tenemos una prevalencia alta. De acuerdo a un estudio hecho por la doctora de la Barra el año 2013, que es el único estudio de prevalencia que se ha hecho además, encontramos una prevalencia de un 10%. Y comparado con las prevalencias internacionales, por ejemplo, esta de un estudio del año 2007 mostraba una prevalencia de 5,3% y en los niños y de 4,4 a un 5,2% en los mayores de 18 años. En el caso de nosotros, en este estudio chileno, se encontró que entre los 4 y los 11 años la prevalencia era aún más alta, 16,4 en niños y 14,6 en niñas, y entre los 12 y los 18, 2,1 en los de sexo masculino y 6,9 en los de sexo femenino. Y acá también llamó la atención en este estudio que la proporción de niñas era mayor a lo esperado, ya que la proporción normalmente es de 3 o 4 es a 1, o sea, por 3 o 4 hombres hay una niña con déficit atencional. Por otra parte, en el último tiempo en Chile había una explosión de diagnósticos y de tratamientos de trastorno de déficit atencional. Entre el año 2005 y el 2016 aumentó un 450% la demanda del metilfenidato. Eso obviamente va contra cualquier tendencia normal y natural de la evolución de un trastorno. Y las necesidades educativas especiales, en el año 2011 hablábamos de que había niños con trastorno existencial 77.000 y en el 2014 192.000, o sea, subió casi 3 veces el número de niños con diagnóstico de déficit atencional. Nosotros pensamos que este aumento, tanto del uso de metilfenidato como el aumento de los niños con diagnóstico de déficit atencional, está muy relacionado con la aparición del decreto 170 del año 2010, en que aumenta la subvención escolar más o menos 2,5 veces para niños con necesidades educativas especiales. Y eso generó que muchos colegios empezaran a derivar a sus niños y que se empezaran a hacer más diagnósticos. Esto ha sido tan importante que en algunos colegios empezaron a exigirle a los niños que fueran a clases con medicamento, y si no iban con el medicamento no los dejaban entrar. De ahí apareció esta ley que fue propuesta por Cristina Girardi y que se aprobó en el año 2019, en que se prohíbe a los colegios que exijan la medicación a los estudiantes. Esta situación en realidad vulnera los derechos de los niños.
Ahora, ¿qué es el déficit atencional? Es un trastorno neurobiológico que aqueja tanto a adultos como a niños y que es descrito como un patrón persistente o continuo de inatención y o hiperactividad e impulsividad que impide las actividades diarias o el desarrollo típico. Los individuos que tienen trastorno déficit atencional también pueden experimentar dificultades para mantener la atención, dificultades con la función ejecutiva, que es la habilidad del cerebro para comenzar una actividad, organizarse, llevar a cabo tareas, y la memoria de trabajo. Ay, el diagnóstico se basa en los criterios del DSM-5, que habla que debe haber una falta de atención de 6 o más síntomas de falta de atención para niños de hasta 16 años o 5 o más para los adolescentes mayores de 17 años y adultos. Y los síntomas tienen que tener un periodo de al menos 6 meses. Lo mismo con la hiperactividad e impulsividad. 6 o más síntomas de hiperactividad en niños de hasta 16 o 5 o más en adolescentes de 17 años o más. Y estos síntomas tienen que estar presentes también al menos 6 meses. ¿Cuáles son los síntomas de inatención? Son estos 9. Desatento, pierde los detalles, dificultad para mantener la atención, parece no escuchar, no sigue instrucciones, no termina las tareas, dificultad para organizar tareas y actividades, poco entusiasta en iniciar tareas que implican esfuerzo mental sostenido, pierde las cosas necesarias para las actividades, se distrae con estímulos externos, olvida las actividades cotidianas. En cuanto a la impulsividad, juega en su asiento, se levanta cuando debería estar sentado, juega cuando no debe, juego exagerado en actividades recreativas, actúa como si lo impulsara un motor, habla excesivamente, responde antes de terminar la pregunta, le es difícil esperar su turno o interrumpe conversación. Dentro de los criterios del DSM-5 se dice que estos varios síntomas de falta de atención hiperactiva e impulsiva estuvieron presentes antes de los 12 años de edad. Esto es una variación del DSM-4 en que decía que tenían que haber estado presentes antes de los 6 años de edad. Varios síntomas están presentes en 2 o más entornos, como en el hogar, la escuela, el trabajo, con amigos o parientes. Existe evidencia clara de que los síntomas interfieren o reducen la calidad de funcionamiento social y los síntomas no se explican mejor por el trastorno mental. Ahora, dependiendo de esta clasificación del DSM-5, se pueden clasificar en predominantemente desatento o inatento, predominantemente hiperactivo o impulsivo o combinado. Vamos a hablar de que es predominantemente inatento o desatento cuando las características están presentes en el área de la inatención y tienen que estar presentes al menos 6 de estas características. Vamos a hablar de que es predominantemente hiperactivo e impulsivo cuando tenemos al menos 6 del área hiperactividad e impulsividad. Y vamos a decir que es combinado cuando tiene 6 en el área de desatento y 6 en el área de hiperactivo. ¿Cuáles son las causas del trastorno de déficit atencional? En realidad, cuando hablamos de las causas, también tenemos que hablar un poco de que esto es una condición neurobiológica, de que no es un constructo social. Y durante esta presentación yo voy a tratar de explicarle a ustedes y de dejar como lo más claro posible de que el trastorno de déficit atencional existe, a pesar de todo lo anteriormente que yo hablé, de que había un aumento del diagnóstico y todo, eh, y que probablemente hay presiones para hacer el diagnóstico. Nosotros tenemos que reconocer que hay niños que efectivamente tienen trastorno de déficit atencional, que es una condición neurobiológica, y que a esos niños son los que tenemos que tratar. Entonces, cuando hablamos de esto, tenemos bases neuroanatómicas, neuroquímicas, alteración de estructura del sistema nervioso, origen genético y factores ambientales. En cuanto a lo genético, ya, esta me parece que tengo repetida esta vez. En cuanto a lo genético, decirles que estos son los genes que hoy se han descubierto que sí tienen relación con el déficit atencional. En cuanto a la neuroimagen, se ha visto que las personas que tienen trastorno de déficit atencional pueden tener alteraciones en la región frontostriada y el cerebelo. Incluso se ha visto que las personas con déficit atencional pueden tener un menor volumen cerebral, menor tamaño del cuerpo calloso y un menor volumen de los núcleos estriados. Esta es una imagen para mostrar un SPECT, que el SPECT es un tipo de imagen en que se marcan la glucosa
y por lo tanto, en la medida que la persona tiene una acción, se supone que gasta más glucosa, lo que se observa aquí es que las áreas que tienen más consumo de glucosa están más rojitas. Y obviamente que cuando nosotros tenemos un área, como en este caso el núcleo accumbens, que se activa porque se activa cuando las personas ponen atención sobre todo, vemos que en los niños que tienen trastorno de déficit atencional esto no sucede. Sobre el núcleo accumbens se han hecho muchos estudios porque resulta que el núcleo accumbens es parte del circuito de la recompensa. El núcleo accumbens es esta imagen rosadita que se ve acá. Y lo que se ve, este es un estudio también con marcador de dopamina, que los pacientes con déficit atencional tendrían una menor cantidad de dopamina sobre las regiones del núcleo accumbens. Y eso influiría en que los pacientes con déficit atencional tienen más dificultades para poder sentir el placer de la recompensa frente a una situación. Entonces, normalmente, si yo hago algo que me gratifica, se produce una liberación de dopamina a nivel del núcleo accumbens y eso provoca una sensación de placer. Ese circuito estaría alterado en los niños con trastorno de déficit atencional y por eso es que serían personas que estarían siempre como buscando nuevas sensaciones, porque requieren un estímulo potente para poder activar su núcleo accumbens. Estas serían las áreas involucradas en trastorno de déficit atencional. La función ejecutiva principalmente radica en las áreas prefrontales. El sistema límbico tiene relación con la motivación y la emoción, y en esta área estaría el núcleo accumbens y el estriado. Órganos sensoriales, sobre todo para lo que es percepción y localización, y está relacionado con la zona posterior de la atención. El hipocampo, que es la zona que permite la asociación y el reconocimiento, y el locus coeruleus y el sistema reticular ascendente, que son las áreas que nos permiten estar alerta. En cuanto al sustrato neurobiológico más específico de la atención, tenemos una zona anterior, que es lo que está relacionado con el sistema ejecutivo, el área prefrontal, y que tiene relación con la atención sostenida. El neurotransmisor que actúa sobre estas áreas, principalmente la dopamina. Y esta área entonces estaría el control del movimiento. Al haber una alteración del control del movimiento vamos a tener hiperactividad. Sensaciones placenteras, que es la zona del núcleo accumbens. La alteración de las áreas prefrontales pueden generar alteraciones cognitivas, principalmente relacionadas con lo que se llama la función ejecutiva. Y finalmente la secreción de prolactina, que está en esta zona de acá, que no estaría directamente relacionada con la atención. En el área posterior, es lo que les decía yo, tiene que ver con las capacidades como visoespaciales principalmente, es el lóbulo parietal, que está relacionado con el tálamo, con el tronco cerebral y también con el cerebelo, porque hoy sabemos que el cerebelo también está relacionado con la atención. Entonces la corteza frontal, especialmente con el estado de ánimo, con atención, concentración, memoria, límbico, emociones, y el cerebelo con movimiento y temblor. Y el neurotransmisor de esta área biológica es la noradrenalina, y esta tiene que ver con la atención selectiva, es decir, cuando yo elijo dirigirme a un punto específico, ¿ya? Y además interviene en la atención o en la capacidad de concentrarse la red neuronal por defecto. La red neuronal por defecto son las áreas cerebrales que se activan cuando yo tengo la mente en reposo. Y si ustedes piensan, nosotros nunca tenemos la mente en reposo, porque basta que uno le diga no pienses en nada para que uno empiece a pensar que tenía que ir al supermercado, que le faltó comprar algo de la casa, que justo tenía pendiente en el trabajo no sé qué. Ya, esa activación que es como difusa, que viene una idea tras otra, es porque se activa esta red neuronal por defecto. Y esta red neuronal por defecto, cuando está muy activa, también interfiere en la atención, porque no permite que la persona pueda focalizar su atención en una sola actividad. ¿Cuáles son los factores biológicos de riesgo para el déficit atencional? Dentro de todos los factores que se han evaluado, como edad de la madre, trastorno de déficit atencional en los padres, coeficiente intelectual de los padres, adversidad psicosocial, bajo peso al nacer, exposición a drogas, exposición a alcohol,
prenatal o exposición a cigarros prenatal, los que han mostrado tener alguna como predisposición son el trastorno visceral en los padres, la adversidad psicosocial, el bajo peso al nacer, la prematurez, que no está puesto aquí, pero también los niños prematuros tienen un porcentaje mucho mayor de déficit atencional, y la exposición al alcohol, obviamente, prenatal, y la exposición a cigarrillos. En cuanto a la neuroquímica, como les dije anteriormente, está relacionado con la dopamina principalmente. Es el principal neurotransmisor que está relacionado. Y bueno, decimos que es la dopamina porque su topografía coincide con los hallazgos de neuroimagen. Si nosotros vemos la neuroimagen, las zonas que están más alteradas son las áreas que están relacionadas con la dopamina. Porque los fármacos que son dopaminérgicos son los que tienen mayor eficacia. Y porque la dopamina está relacionada en los sistemas de refuerzo, en los circuitos de refuerzo. Se me fue para atrás. La noradrenalina también estaría relacionada. Especialmente la adrenalina mejora la atención, la vigilancia, o sea, el estar despierto, y la función ejecutiva. Y también la distribución de la noradrenalina, las zonas que más representación tienen en el centro de la atención, están relacionadas con esta zona. La serotonina se ha probado si tiene o no algún efecto en ratones con déficit atencional, pero todavía no hay elementos que lo confirmen. En relación a las bases genéticas, se han hecho estudios en gemelos, en familia, en niños adoptados, y también estudios de genética molecular que avalan que hay un componente genético importante. En relación a los niños gemelos, se ha visto, por ejemplo, que en gemelos monocigóticos, el 86% puede tener, si uno tiene déficit atencional, el 86% podría tener déficit atencional. En los disigóticos, que son aquellos que son gemelos pero de óvulos distintos, tienen un 29% de concordancia. Y en niños adoptados se ha visto que hay una menor frecuencia de déficit atencional en niños adoptados que en los familiares adoptivos. Es decir, si nosotros tenemos familiares que tienen déficit atencional, van a tener muchas más posibilidades de tener hijos con déficit atencional, si son hijos biológicos, que si esos hijos son adoptados. Por eso le decía yo que estaba repetida. Y aquí la base genética molecular. Los genes implicados están relacionados con receptores de dopamina, con transportador de dopamina, con transportador de serotonina, con receptores adrenérgicos, el alfa-2A y el alfa-2C. Y en Chile se hizo un estudio en la Católica en el año 2017, en que se vio que había una combinación de receptor deficiente, el DRD4/7, con un transportador eficiente. ¿Ya? El transportador es el que lleva la dopamina del espacio sináptico hacia normalmente la neurona postsináptica, y finalmente se tiende a como recaptar la dopamina. Entonces, si nosotros tenemos un transportador muy eficiente, hace que la cantidad de dopamina sea menor con un receptor que es deficiente, y esto genera una alteración importante, y por lo tanto, en esta combinación, cuando encontraron niños que tenían esta combinación de este gen con este otro, las probabilidades de tener déficit atencional eran 7 veces mayores que la de otros niños que no tenían esta condición. En relación a las consecuencias del trastorno de déficit atencional, bueno, puede provocar deterioro académico, social, castigos frecuentes del niño, riesgo para la vida. Los niños, cuando son muy inquietos, a veces corren riesgos. Son niños que tienen muchos más accidentes, que son atropellados, por ejemplo, que se caen de las escaleras, que sufren fracturas. Frustración de los padres también tienen mucha frustración porque hay mucha sensación de que no están siendo eficientes como papás. Y también puede generar disfunción familiar.
¿Qué ocurre cuando los niños no son tratados adecuadamente? Bueno, en cuanto al sistema de salud, son niños que van a tener más accidentes de bicicleta, más accidentes en general, van a tener más visitas de urgencia, cuando son adultos tienen más accidentes automovilísticos. En relación a la escuela y el trabajo, 46% expulsados, 35% de deserción escolar, bajo estatus ocupacional. En relación a su rol social, tiene mayor riesgo de adicciones y tiene una disminución en la calidad de vida de adultos. En relación a lo familiar, pueden tener más divorcio, más separación, más peleas con hermanos. En relación al empleo, pueden tener más ausentismo y más baja productividad. Este fue un estudio hecho en el año 98. Este es un estudio también que también es antiguo, es del año 98 también, que muestra que el trastorno de déficit atencional, de un estudio de 239 personas con déficit atencional y 268 que no tenían déficit atencional, el porcentaje de consumo de drogas era mucho más alto, 55% en los pacientes adultos no tratados. Ahora, ¿quién debe participar en la evaluación diagnóstica? En primer lugar, el niño. Es muy importante que el niño participe y que tenga claro por qué está yendo, por ejemplo, a una evaluación y que de a poco se vaya haciendo cargo de cuál puede ser su dificultad. Los padres o cuidadores, los profesores, otros profesionales del colegio u otros profesionales también que pueden no estar necesariamente en el colegio, psicólogo, psicopedagogo o profesor diferencial, terapeuta ocupacional, psiquiatra, neurólogo. ¿Cuál es la información que se necesita del colegio? El aporte del profesor es muy importante. Nosotros, en relación a lo que nosotros hacemos como neurólogos, nos interesa siempre saber cuál es la impresión del profesor. Requiere cierto periodo de observación, o sea, cuando llega el niño a nuestra consulta, nosotros lo vamos a observar. Hay niños que tienen, por ejemplo, hiperactividad muy marcada, y en ese caso, como que el diagnóstico de sospecha es más rápido. Ya son niños que uno en realidad empieza a sospechar desde que están en la sala de espera que pueden tener un trastorno de déficit atencional con hiperactividad, porque son niños que están afuera jugando, fuerte, gritan, mueven las cosas de manera brusca, los papás le están llamando la atención constantemente. Entonces, en realidad, la observación a veces tiene que ser más larga y otras veces no es necesario que sea tan larga. Generalmente, la información que viene del colegio viene a través de los padres. Por lo tanto, si a veces se requiere enviar alguna información que sea confidencial, debería ser enviada por correo electrónico u otra forma. ¿Cuáles son la información que nosotros pedimos del colegio? La típica que se conoce más es la escala de Conners, que hoy día en realidad está bastante en desuso, pero siempre hay que aclarar que la escala de Conners no es la que hace el diagnóstico. De hecho, no es una escala que esté validada para diagnóstico, es una escala que partió como una información cuantitativa que permitía comparar al niño en el tiempo, para ver la evolución, y que principalmente partió para investigación y seguimiento. La pauta del DSM-5 también es un apoyo en cuanto a la observación del docente y también nos entrega información de cuál es como la tolerancia de ese docente al niño. El informe psicopedagógico o evaluación de profesora diferencial es bien importante porque normalmente los informes indican varios aspectos del aprendizaje, de la atención, de la concentración, de la memoria, de la lectura, del cálculo, y todo eso ayuda mucho para hacerse una idea de cómo aprende este niño. La psicometría, sobre todo el WIS-5, puede entregarnos bastante información sobre la capacidad de atención del niño y de la capacidad de las funciones ejecutivas de ese niño. El TOCA-R, que es una evaluación que hacen en el primero básico, se hace en Chile principalmente habilidades para la vida, también es un instrumento que nos sirve mucho para saber qué es lo que ocurre con los niños. Esta es la pauta de Conners. Son 10 preguntas en el fondo, y uno le da puntaje de acuerdo a esta valoración que hay acá. Si un niño tiene un puntaje mayor de 11 puntos, consideramos que tiene signos sugerentes de que pueda tener un trastorno de déficit atencional. Esta es la pauta del DSM-5, que tiene sus 9 puntos relacionados con lo que es
primero atención y los otros 9 puntos que están relacionados con hiperactividad e impulsividad. Y también tiene el nada, un poco, bastante, mucho. Y normalmente uno valora que hay una dificultad cuando los profesores ponen que esto es bastante o es mucho. Y en ese sentido, si tiene 6 bastante o mucho en esta área, o 6 bastante o mucho en esta otra área, va a ser muy sugerente que puede ser un trastorno de déficit atencional. Pero yo hago hincapié que esta es una información que ayuda. El diagnóstico no se hace solo con esto. El diagnóstico diferencial son varios. Uno, que en realidad el niño no tenga nada, que sea un niño absolutamente normal y que simplemente sea un poco más inquieto, pero que está dentro de lo normal. Ahora, puede haber también hiperactividad e impulsividad en una serie de otras alteraciones del desarrollo, como el retraso mental o discapacidad intelectual, trastornos de aprendizaje, los trastornos de espectro autista, trastornos de comportamiento, ansiedad, trastorno del ánimo o incluso un abuso de sustancia. Hoy día vemos niños que inician abuso de sustancia muy precozmente. A mí me ha tocado ver ahora en Valparaíso, que es más la drogadicción es un gran problema, niños que parten con el consumo de marihuana a los 8 años. Entonces, hoy el abuso de sustancias debe ser un diagnóstico diferencial. Factores ambientales como el estrés, la negligencia, el abuso infantil también. No es raro que niños que están con dificultades escolares y que en realidad están con muy baja concentración y atención, están siendo víctimas de abuso. La malnutrición, que hoy día prácticamente no tenemos malnutrición, y otro aspecto muy importante, la inconsistencia en pauta educativa, y eso es algo que hoy se ve mucho. Ya los papás de hoy en realidad tienen muchas dificultades para poner límites. La mayoría de los papás de hoy han sido eh, hijos de familias pequeñas, muchos de ellos hijos únicos, han tenido uno o máximo 2 hermanos, de familias nucleares, que no hay familias como amplias en las cuales las personas hayan tenido posibilidades de relacionarse con niños más pequeños. Entonces los papás de hoy tienen poca experiencia con niños pequeños. O sea, le llega a la casa un niño y no tienen idea cómo manejar a un niño. Y eso entonces lleva a que tengan inconsistencia en las pautas educativas, dificultad para poner los límites, dificultad para jugar con sus hijos, para ser parte como un rol modelador de los hijos. Entonces, eso no es un factor de poca cuantía hoy día. Otros diagnósticos diferenciales ya como más médicos, encefalopatías postraumáticas postinfecciosas, epilepsia. Hay epilepsias, por ejemplo, que ocurren durante el sueño y que provocan un deterioro del aprendizaje. O trastornos del sueño, por ejemplo, las apneas del sueño, niños que roncan muchas veces tienen al día siguiente mucho sueño y eso genera que tengan menos concentración. Trastornos sensoriales, ya lo dije anteriormente, el uso de fármacos como broncodilatadores, que produce temblores, algunos antiepilépticos que también provocan disminución de la tensión, el ácido valproico, el fenobarbital, disfunción de la tiroides, intoxicación por plomo, anemia. Ahora, la mayoría de estos trastornos deberían detectarse con una valoración clínica completa. Y por eso que es importante que los niños con trastorno de déficit atencional tengan al menos una evaluación por neurólogo infantil en que se evalúen todos estos aspectos. Porque también hay enfermedades neurológicas más complejas, como estas que están puestas acá. Sobre todo hay una que es la leucodistrofia metacromática, que es una enfermedad degenerativa de la sustancia blanca, que es progresiva, y esa enfermedad puede partir con síntomas de inatención. También otros cuadros neurológicos importantes como la hidrocefalia. Hace poco tiempo atrás tuvimos un niño en el hospital que llevaba aproximadamente 3 años en control por psiquiatra por un trastorno de déficit atencional y comenzó con cefalea un mes antes de ingresar al hospital y finalmente lo que tenía era una hidrocefalia. Y ya cuando se operó en realidad era bastante tarde. Entonces, hay que pensar en condiciones neurológicas. También tuvimos otro niño con un tumor frontal. También años de evaluación y control en psiquiatría. Y ese niño tenía un tumor que era de lento crecimiento y finalmente cuando lo operaron ya estaba bastante comprometida todas sus funciones intelectuales. Tratamiento.
¿Cuándo vamos a tratar? Es súper importante que tenga un diagnóstico bien establecido, o sea, darnos todo el tiempo para hacer el diagnóstico, no hacer diagnósticos apresurados. Que la intensidad de los síntomas sea de moderado a severo. Que esos síntomas generen problemas en la calidad de vida del niño. O que el niño en realidad corra riesgo por su impulsividad e hiperactividad. Y cuando nosotros hablamos de calidad de vida del niño, nos referimos a estos puntos. Rendimiento escolar, que el rendimiento escolar es muy importante para lo que finalmente va a determinar la autoestima. O sea, es la principal actividad de los niños en esta etapa. Cuando afecte la relación con sus pares, hermanos, compañeros de curso, cuando tenga dificultades con la autoridad, cuando tenga dificultades con la actividad de la vida diaria porque se le olvida la mitad de las cosas que tiene que hacer o de los materiales, cuando afecta la relación con la familia. En definitiva, todas estas cosas van a afectar al niño en la autoestima y eso va a ser un elemento muy malo para la calidad de vida del niño. Entonces, cuando nosotros tenemos estos elementos es cuando decidimos tratar. Y cuando decidimos tratar, tomamos en cuenta cuáles son los factores ambientales y psicosociales del niño, cuál es la disfunción que generan, cuál es la gravedad de los síntomas y qué otras patologías asociadas puede tener el niño. ¿Cómo lo tratamos? ¿Qué tratamos? ¿Cuándo? ¿Cuánto tiempo? Eso es lo que voy a tratar de aclarar en las siguientes diapositivas. Nosotros tenemos un niño que vamos a tratar y que vamos a tratar desde una perspectiva multisistémica o multifactorial. Vamos a tratarlos con fármacos, vamos a ver cómo está el sistema educacional, vamos a evaluar cómo está su familia, cómo se puede apoyar desde la familia y cómo es su medio social. En Chile, en relación a la educación, tenemos una educación que es bastante arcaica. Si la vemos, actualmente esto sigue estando vigente, o sea, salas de clase con los niños todos sentados uno detrás de otro, mesas rígidas de madera, niños con uniforme, profesora en un pizarrón, todos los niños mirando para el pizarrón, espacios para jugar estrechos, sin gimnasio. Y si nosotros lo comparamos con lo que es nuestra educación modelo, ícono de nuestra cultura hoy, que es la educación finlandesa, vemos que en esta educación finlandesa los espacios son abiertos, iluminados, los niños tienen la posibilidad de estar sentados en pelotas de pilates, que eso les permite moverse, y se ha visto que los niños con déficit atencional, cuando se mueven, en el fondo estimulan su propia percepción, tienen mucho mejor atención y concentración. Multimedios o multitecnología que les permite acceder a aprendizajes más entretenidos. Mucha actividad al aire libre, son niños que hacen muchas actividades que se llaman de indagación, ellos van a museos, tienen actividades en los parques, hacen mucha actividad física, tienen muchas horas de educación física y no tienen tareas y tienen una jornada más corta. Nosotros estamos lejos de ese tipo de educación y nuestra deserción escolar no es baja. Y el problema con nuestros desertores es que lo que se vio en este estudio del Instituto Nacional de la Juventud del año 2015 es que de las personas que desertaban tenían mucho mayor consumo de cigarro, mayor consumo de marihuana, de analgésicos sin receta e incluso de LSD y de inhalables. Como les decía yo anteriormente, el tratamiento es multidisciplinario. Las intervenciones indican que hay que tener intervenciones conductuales, psicológicas, escolares, farmacológicas. Dentro de farmacológicas hay medicamentos que son los estimulantes, como el metilfenidato, las anfetaminas, y los no estimulantes, como la amoxicilina, la guanfacina y la clonidina. Este es un estudio clásico que indica que el tratamiento tiene que ser multimodal. Este estudio, en el año 1992, se hizo un seguimiento durante 14 meses a niños en que se le hizo un tratamiento basado solo en el comportamiento, otro grupo de niños con medicación sola y otro grupo en que se hizo una combinación de terapia de comportamiento con medicación. Lo que se vio es que el mejor resultado era el de la
terapia combinada, siendo el siguiente mejor el de la medicación sola, con una diferencia entre uno y otro mínima, pero sí se tenía mejor resultado con la terapia combinada. Lo interesante de este trabajo es que se hizo un seguimiento de este mismo grupo de personas durante 8 años, y lo que se vio es que a los 8 años no había mucha diferencia entre los que habían tenido la combinación de terapia del comportamiento con el metilfenidato o los que habían tenido metilfenidato solo. Pero sí lo que se había visto es que los que tenían metilfenidato solo, con el tiempo iban perdiendo el efecto del medicamento, y la dosis que requerían a los 2 años era muchísimo mayor en aquellos que habían recibido solo medicamento en relación a los que habían recibido combinación de terapia. Entonces, en el año 2014, este grupo europeo de directrices para el trastorno de déficit atencional hizo un metaanálisis, es decir, analizó muchos trabajos de investigación que estudiaban el mejor tratamiento para el trastorno de déficit atencional, y analizaron los factores farmacológicos y los no farmacológicos. Y dentro de los no farmacológicos, lo que encontraron que tenía alguna validez era la exclusión de colorantes alimentarios artificiales y el suplemento de ácidos grasos. Esto con una mínima, o sea, con un porcentaje de validez mínimo, pero sí tenía alguna validez. Las intervenciones comportamentales eran significativamente más eficaces que la situación control en relación con aspectos importantes sobre el trastorno atencional, principalmente problemas en la crianza y conducta. Y el entrenamiento cognitivo resultó eficaz en la mejoría de la memoria de trabajo verbal y visual, que se encuentra afectada en un porcentaje considerable en los niños con trastorno de déficit atencional. Estas fueron las terapias no farmacológicas que ellos vieron que sí servían. Y otros estudios realizados en el año 2017 y 2019 demuestran que el ejercicio físico, especialmente el ejercicio aeróbico, el que produce sudoración, que dice sweat it out, es el ejercicio que sirve para mejorar la concentración, la atención y la memoria. Por eso es que, de alguna manera, este tipo de educación finlandesa, en que tienen muchas horas de educación física, también ayuda a que los niños tengan un mejor rendimiento. Entonces, en relación al tratamiento no farmacológico, una de las recomendaciones importantes es considerar el rol de los padres como modeladores del comportamiento. Y esto es importante porque nosotros tenemos un porcentaje no menor de padres que tienen trastorno de déficit atencional, porque esta es una condición heredada. Por lo tanto, son personas más impulsivas, muchas veces menos reflexivas, con poca tolerancia a la frustración, y que por lo tanto tienen que estar conscientes de que ellos deben cambiar para poder ser un buen modelo para sus hijos. No puedo decirle a un hijo que tenga paciencia si yo no tengo paciencia, por ejemplo. O no le puedo decir a mi hijo que cumpla las normas si yo, por ejemplo, paso con luz roja. Ese tipo de cosas son importantes. Lo otro, mantener rutinas estables y predecibles, reglas claras, sencillas y concretas, elogiar, premiar, pactar de antemano las consecuencias cuando, por ejemplo, si tú no haces esto, no vas a tener permiso para salir más rato. En general, las consecuencias tienen que ser, ojalá, inmediatas. No, si yo hago algo malo el lunes, me van a castigar el domingo. Proponer metas realistas y prevenir las rabietas. Es decir, prevenir las rabietas significa decir las cosas de una manera suave, de manera que no sea una frustración intensa. En el colegio debe sentarse en un lugar con pocas distracciones, lejos de las puertas, lejos de las ventanas, ojalá primera fila, al lado de un compañero que sea tranquilo, que de manera pueda como modelar a su compañero también. Como profesor, revisar los apuntes, favorecer que el niño se levante en algunas ocasiones, darle descansos periódicos, permitirle que reparta cosas, que se mueva dentro de la sala, que si hay pizarra que la borre, que sea el semanero, no sé, métodos que puedan ayudar a que ese niño inquieto se pueda mover con fines positivos. Y estimular las actividades deportivas. Ahora vamos al tratamiento farmacológico. Les voy a hablar poco de esto porque pienso que es algo que se debe saber, pero no necesariamente que sean expertos.
¿Cuáles son los criterios para iniciar el tratamiento? Bueno, que haya tenido un estudio diagnóstico completo que confirme el déficit atencional, que el niño tenga más de 6 años, que los padres acepten el medicamento como una contribución al manejo, que la escuela coopere con la administración. Aquí pongo un asterisco porque a veces que, bueno, que las escuelas no tienen que exigir que el niño vaya con medicamento. Lo otro es que ojalá que esto no sea una forma de estigmatizar al niño, porque muchas veces cuando los niños toman medicamentos, todo el colegio se entera de que toma medicamentos. Entonces, ojo con que la escuela coopere, digamos, hay que ver cómo lo va a hacer. Que no haya un antecedente de una reacción adversa al medicamento, que el niño no tenga ni arritmia ni tenga hipertensión. Si tiene crisis epiléptica hay que usarlo con precaución, pero se puede usar. Lo mismo en los niños que tengan muchos tics nerviosos o tics motores, eh, también hay que usarlo con precaución. Que el niño no tenga ansiedad, importante, y que obviamente la familia no tenga antecedentes de abuso de sustancias. Por dos razones. Una, porque ese niño puede ser proclive al abuso de sustancias y puede terminar utilizando este medicamento de mala forma, y porque la familia puede utilizar el medicamento también como una forma de estimularse. Entonces, los medicamentos se dividen en psicoestimulantes como el metilfenidato, inhibidor de la recaptación de la noradrenalina como la tamoxetina, agente adrenérgico como la clonidina, los antidepresivos que han mostrado tener en algunos niños algún efecto, pero son principalmente niños que tienen un comportamiento más bien ansioso que de déficit atencional, y agentes dopaminérgicos como modafinilo, principalmente en niños que tienen muchas alteraciones del sueño. El metilfenidato, en 2015 se hizo una revisión del Cochrane, que es un metaanálisis, revisión de muchos trabajos científicos al respecto, y lo que muestran es que mejora los síntomas informados por los maestros, el comportamiento general informado por los maestros, la calidad de vida informada por los padres, entre los niños y adolescentes diagnosticados con déficit atencional. ¿Cuál es la acción del metilfenidato? Es un potente inhibidor de la recaptación de las catecolaminas, dopamina y noradrenalina en las neuronas presinápticas. ¿Cuál es la intervención que hace entonces el metilfenidato? Modifica la transmisión de las catecolaminas, mejora la transmisión sináptica, reduce la hipofunción ejecutiva del área prefrontal y hace que los síntomas, no sé si desaparecen, pero disminuyen. Y una vez que nosotros tenemos algún control de los síntomas, vamos a tener mucho mejor efecto de la intervención cognitiva, de la intervención psicosocial y de la intervención familiar. También el psicoestimulante ha mostrado tener un efecto sobre la función, sobre la estructura cerebral. Y este es un estudio de resonancia nuclear magnética. Son 29 estudios publicados que incluyen resonancia nuclear magnética funcionales y no funcionales. Y lo que mostró fue que se mejora la estructura de las áreas implicadas en el trastorno atencional. Ahora, ¿cuáles son los efectos adversos del metilfenidato? Frecuentemente insomnio, ansiedad, agitación, irritabilidad. Ocasionalmente sequedad de boca, baja del apetito, dolor abdominal, sudoración, palpitaciones, y muy rara vez puede provocar aumento de la presión arterial o alguna conducta psicótica o dependencia psíquica. Esto es importante dentro de los no farmacológicos: establecer rutinas, refuerzos positivos, límites, motivar a los niños a jugar con ellos. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones hoy en pandemia? Que los papás ojalá se mantengan positivos y motivados, que busquen apoyo con otros papás, por ejemplo, que se aseguren que todos los miembros de la familia sepan lo que se espera de ellos, que desarrollen la confianza en ellos como papás y en los hijos, en ellos como padres. Ayudar a los hijos a seguir instrucciones, promover un comportamiento positivo y limitar los conflictos. Hoy día estamos sometidos a que los niños están aprendiendo todo a través de los computadores. Por eso yo busqué este estudio, o sea, cómo está afectando el aprendizaje en computación para los niños con déficit atencional. Este es un estudio que mostró que la instrucción multimedia lleva a los niños con déficit atencional a aprender mejor. Y esto estaría relacionado porque al ser niños que tienen como una atención más dispersa, el hecho de que el aprendizaje sea más activo, como con
con imágenes más vivas, con acción, en que muchas veces ellos tienen que participar dentro de su aprendizaje con pantallas y eso, hace que tengan mucho mejor aprendizaje. O sea, en el fondo, una multimedia bien usada puede ser un elemento que ayude al aprendizaje de estos niños. ¿Cuál sería la historia natural del trastorno de déficit atencional? Bueno, un 30% va a ser solamente un trastorno del desarrollo, es decir, que al entrar en la pubertad, esta alteración va a ser superada. Un 40% va a evolucionar con un trastorno de déficit atencional modificado. Los adultos presentan trastorno de déficit atencional y que se manifiesta principalmente por inatención, por alteraciones como de la función ejecutiva, dificultad para hacer actividades que son muy monótonas, tener la capacidad para planificar su día, organizarse, etc. Y también pueden tener, por esto mismo, muchas veces síntomas de esfera anímica. Muchas veces los adultos que tienen trastorno de déficit atencional tienden a compensar el déficit atencional con conductas muy obsesivas. Y un 30% va a tener un déficit atencional que va a ser severo y que puede llevar incluso a trastornos de la esfera psicopatológica. Y los niños que van a evolucionar como un trastorno de déficit atencional severo de adulto, en general son niños que tienen comorbilidad de trastorno de conducta en la niñez. Dentro de la psicopatología severa está el alcoholismo, la drogadicción, la violencia, conductas antisociales como de tipo delictuales. Entonces, eso es lo que nosotros no queremos que ocurra con nuestros niños. Por eso es que hacemos tanto énfasis en que los abordemos, los diagnostiquemos y ojalá los tratemos. La conclusión es que, bueno, que el déficit atencional es un trastorno neurobiológico crónico de alta prevalencia, frecuente comorbilidad, su etiología es multifactorial, la corteza prefrontal tiene un papel importante en la fisiopatología del déficit atencional, el tratamiento farmacológico es parte de la terapia, pero siempre hay que considerar que debe ser multifactorial, haciendo énfasis en la familia, y el éxito en la terapia es fundamental para la adaptación del niño a la escuela y evitar un deterioro en la calidad de la vida futura. Eso sería lo que hoy quería decir. Entonces ahora queda un tiempo para que puedan hacer preguntas. Muy bien. Los invitamos a hacer preguntas. Pueden hacerlas a través del micrófono que tiene la dificultad del sonido o pueden hacerla a través del chat. Parece que hay algunas preguntas en el chat. Si las preguntas le llegaron a usted, doctora Amarales, ¿las puede responder? No, son puros saludos. Saludos. Muy bien. ¿Alguien que quiera hacer algún comentario? Ahí están llegando algunas consultas. Sí, buenas. Hola, ¿me escuchan? Sí. ¿Qué tal? Desde Argentina estoy participando. Quería consultarle, doctora, sobre lo que es la terapia de integración sensorial, si ustedes, digamos, trabajan o hacen derivaciones específicas cuando tienen este tipo de alteraciones y dirigen a las familias hacia ese tipo de abordajes. Sí. Mira, la terapia de integración sensorial se basa... Siento como eco. Bueno, se supone que los niños que tienen alteraciones sensoriales son los niños que deberían favorecerse con la terapia de integración sensorial. Y mi experiencia es que los niños menores de 6 años en general se ven muy beneficiados con la terapia de integración sensorial y muchas veces los papás además adquieren ciertas habilidades que les sirven para poder lograr que el niño se tranquilice. En general, los niños con trastornos atencionales son
muy buscadores de sensaciones, como que tienen como una hiposensibilidad propioceptiva y por lo tanto están permanentemente buscando más propiocepción, es decir, están buscando la presión fuerte, el correr fuerte, el caerse, en todos aquellos estímulos que en el fondo están como estimulando lo que se llama la sensibilidad profunda. Y en realidad que tiene efectos positivos. Yo diría que sobre todo en los preescolares, pero también en los niños mayores. Nosotros sí la recomendamos y es una terapia, digamos, como coayudante de todo lo demás. Muchas gracias. Muy bien, gracias. Hay otras preguntas en el chat. Hay una de Magali Berchan. Y hay otras de Camila Mancilla, Carolina Rojas. Ya, yo voy a ir viendo. Una consulta con respecto al déficit atencional y espectro autista. ¿Conoce la prevalencia de esta comorbilidad y algún manejo en específico de un buen resultado? Bueno, sí, el trastorno del espectro autista, antiguamente se decía que en realidad como que uno no podía decir que un niño con trastorno del espectro autista tenía trastorno de déficit atencional. Hoy día sí. Del DSM-5 integra que los niños con trastorno de espectro autista pueden tener trastorno de déficit atencional en un porcentaje aproximadamente como un 20%, revisé yo hace unos días atrás, y se ven beneficiados con el uso del metilfenidato. Sobre todo los niños con el espectro autista de alto nivel de funcionamiento, lo que antes llamábamos el síndrome de Asperger. Estos niños muchas veces tienen muchos déficits atencionales y el uso del metilfenidato les facilita mucho el aprendizaje. Ya, a ver, ¿qué otra pregunta? No sé si te contesté, Camila. Ya, después seguir. Carolina Rojas, me gustaría saber qué estrategias podríamos utilizar al momento de realizar educación remota. Qué difícil, porque yo no soy profesora. Lo que yo he como indicaciones generales. Pero en general usar como metodología, como video, permitirle a los niños hacer cosas como desarmar y armar cosas. Por ejemplo, una de las cosas que hacen en Finlandia, con los niños les ponen por ejemplo, una licuadora y les dicen que la desarmen y que después la armen. Eso yo creo que se puede hacer en forma remota. Claro que, bueno, puede ser que se consigan algunas cosas, o cualquier elemento viejo que tengan en su casa, una radio antigua, una linterna, ¿ya? Y que eso le lleva al niño a entender algunos procesos. Utilizar algunos juegos, también en video hay juegos, por ejemplo, relacionados con matemáticas o con el aprendizaje de lectoescritura, que pueden ser más lúdicos, ya que el aprender jugando generalmente es más entretenido y al ser más entretenido, más esfuerzo sobre el área de la recompensa. Yo creo que lo otro importante en el aprendizaje vía pantalla de los niños es que las clases no pueden ser largas, o sea, no puede ser una clase de más de 20 minutos. Lo ideal es que sea como clase haciendo como juegos, grupitos, que hagan una cosa y que la muestren. Yo creo que si uno tiene una multimedia que permite hacer eso, sería lo ideal. Eso es lo que a mí se me ocurre que puede ser y de lo que yo vi en ese trabajo que les mencioné. Muy bien. Hay una pregunta que me gustaría destacar. Magali de Ecuador nos escribe. Magali ha estado presente en otras actividades. Y Magali pregunta dos cosas. Si hay una escala que se llama EDAH, E-D-A-H, si se utiliza, y pregunta con qué instrumentos podemos evaluar en la universidad. Capaz, Magali, tú misma quieres aclarar un poco tu pregunta, si es que puedes comunicarte. Bien, buenas tardes, mucho gusto y gracias por la invitación. Primero, un saludo desde la Universidad Casa Grande de Guayaquil. Estamos participando con un grupo de estudiantes de la materia de evaluación del desarrollo infantil. Bien, la pregunta un poco es sobre los instrumentos. Usted mencionó la escala de Conners, que sí, aquí la conocemos también, pero trabajamos aquí en Guayaquil con EDAH, que es EDAH,
que básicamente consiste en un cuestionario que se le entrega al profesor para que lo complete. ¿Sí? Y no sé, me gustaría de repente saber un comentario suyo sobre esta otra herramienta. Esa es La una verdad es pregunta. que yo no conozco esa herramienta, no sé en qué consiste, así que no le podría decir nada de eso. Yo le digo, nosotros en general, la herramienta que utilizamos es la pauta del DSM-5, pero no es una herramienta diagnóstica, es simplemente una información del profesor. Principalmente yo creo que nos basamos en las evaluaciones de los profesores diferenciales o psicopedagogos, en que hacen distintas pruebas, que no sé cuáles son los nombres, pero es como por ejemplo la prueba de la memoria, prueba de atención, pruebas de la función matemática, del lenguaje, de la escritura, y en base a eso, más las evaluaciones psicométricas que también a veces ayuda, por ejemplo, la velocidad de procesamiento o como la no distractibilidad en el fondo, en el test de WISC, nos ayudan también a orientarnos. Pero yo diría que no hay una prueba, por lo menos aquí nosotros, las pruebas como más certeras son las evaluaciones neuropsicológicas. No contamos con un gran número de neuropsicólogos en Chile, por lo tanto, generalmente no contamos con pruebas neuropsicológicas específicas que nos puedan dar así como la seguridad de que en realidad tenemos una alteración en el área prefrontal, que está dando cuenta de una alteración de la función ejecutiva, etcétera. O sea, las evaluaciones que tenemos son indirectas, son desde cómo está afectando el aprendizaje al niño. Gracias. Hay dos tipos de preguntas sobre tratamiento. Hay una que habla sobre las técnicas terapéuticas y hay comentarios sobre el trabajo con la familia, que ese sería el tema al cual le pediría que se refiriera, y hay otra que habla sobre la posibilidad de realizar un tratamiento que contenga, basado en la alimentación de alimentos con dopamina. Entonces podría referirse a eso, si existe un tratamiento que se base en alimentos con dopamina y después las intervenciones individuales y el trabajo con la familia. En ese estudio que yo revisé, que es del grupo europeo de las guías clínicas para trastorno de déficit atencional, ellos revisaron como alimentos que podían influir en el trastorno de déficit atencional, y al final lo único que encontraron fue que los alimentos que se les sacaba ciertos colorantes podían tener un efecto positivo, y el uso del omega 3. Pero no había alimentos que tuvieran dopamina que ayudaran en el trastorno de déficit atencional. Yo no podría explicarte más sobre eso. Y, ¿cuál era la otra pregunta? Los tratamientos individuales y el trabajo con los padres. Hay varios comentarios del trabajo con la familia. Bueno, el tratamiento individual, sobre todo es sobre el tratamiento como de las funciones ejecutivas. Y estos son tratamientos que hacen los profesores diferenciales. Los profesores diferenciales evalúan lo que es la función cognitiva, y desde ahí hay baterías de trabajo de cómo ir mejorando la atención, la concentración, la organización, la planificación. Eso. Yo lo que he visto es que el trabajo que hacen profesores diferenciales que se dedican a lo que es funciones ejecutivas superiores, en realidad que tienen un efecto muy positivo. Ahora, sobre la conducta, es bien importante, las familias necesitan de apoyo de terapia familiar, porque el tener un niño con trastorno existencial hiperactivo, impulsivo, es bastante disruptivo para el funcionamiento de la familia. Entonces, los padres necesitan hacerse expertos en manejo conductual. Necesitan saber cuándo premiar, cuándo poner el límite, cómo jugar con sus hijos. Yo insisto en que el juego es una súper buena instancia para modelar a los hijos y además para favorecer la atención. Hay juegos, por ejemplo, juegos de carta o
o juegos de mesa que ayudan muchísimo a mantener la atención. Tradicionalmente aquí en los preescolares se usa un juego que se llama un juego de memoria o memorice, que es con unas tarjetitas que se ponen boca abajo con figuras y se memoriza dónde están esas tarjetas y hay que ir encontrando las parejas. Ese es un buen juego para favorecer la atención, y otro juego que también es bueno es uno que se llama Ojo de Águila, que probablemente en otros países puede tener otro nombre, pero es un tablero con muchas imágenes y uno saca una tarjeta y tiene que encontrar rápidamente dónde está la imagen de la tarjeta en el tablero. Entonces es como una competencia entre los que juegan. Eso también mejora mucho lo que es la atención selectiva. Y sobre los padres, una de las cosas que ocurre con los papás es que llega un minuto que tienen como un desánimo aprendido, o sea, como que nada les ha resultado. Y yo creo que eso es lo que hay que trabajar con ellos, lo que un poco lo que decían las instrucciones, o sea, que tengan confianza y que van a ser capaces de ponerle el límite, y para eso yo pienso que se necesita una terapia de tipo de orientación sistémica. Otro aspecto del niño también es la autoestima. Me estaba quedando. La mayoría de los niños que llegan a consultar es porque ya llevan un buen tiempo pasándolo mal. Y ese pasarlo mal ha significado muchas veces que se han sentido poco inteligentes, que se han sentido ridiculizados por cómo no aprenden o porque pierden las cosas, o los compañeros de curso no quieren jugar con ellos porque son un poco bruscos para jugar. Entonces son niños que ya traen una carga de autoestima baja, y sobre eso hay que también trabajar con una psicoterapia individual. Eso. A ver, ¿qué más? Bueno, yo pienso que estamos en la hora. No sé si hay alguna otra pregunta. Tenemos que agradecer a la doctora Morales por su excelente presentación. Queremos invitar a una última pregunta, si es que tenemos tiempo. Cristian, se escucha tu teclado. Muy bien, vamos a conectarlo entonces. Aquí hay como un comentario entre comentarios y preguntas que yo creo que podría también decir algo. Se agradezco mucho la información proporcionada, pensando en que últimamente se le ha diagnosticado a tantos niños este trastorno, y poder aclararlo y hablar del tema es muy importante, pensando en que muchos papis se refugian en este trastorno y se quitan un tanto la responsabilidad. Yo pienso que no solamente los papás, nosotros como médicos tenemos una fuerte presión para hacer el diagnóstico. Ustedes no se imaginan la cantidad de niños que son derivados de los colegios con la observación de trastorno de déficit atencional. Y en ese sentido, yo creo que como sociedad estamos al debe con los niños, porque los papás están pegados en los celulares, los adultos en general, hay poca convivencia. Y eso yo creo que también es un efecto sobre los niños. Las pantallas también son un efecto negativo sobre los niños. También se ha visto que los preescolares sometidos a pantalla tienen menor atención y concentración. Entonces, tenemos que hacer un cambio de hábitos, disminuir las pantallas, jugar más con nuestros hijos, compartir, conversar, salir al aire libre, hacer ejercicio. Entonces sí, hay parte, quizás los papás quieren que el niño tenga un diagnóstico como para sacarse un poco el peso, pero también hay una gran presión de los colegios por hacer el diagnóstico. Bueno, yo creo que hemos llegado al final. Sí, muy bien. Muchas gracias, doctora Claudia Morales, por su presentación. Gracias a todas y a todos. Como ustedes saben, en Unifam hemos estado realizando conferencias, vamos a seguir realizando. Creo que a lo mejor ya recibieron la invitación para una conferencia la próxima semana sobre otro tema que tiene que ver con la familia. Y nuestro objetivo como Unifam, como centro de formación y de reflexión, es generar espacio en estos momentos difíciles, en estos momentos complejos,
donde estamos enfrentando desafíos, cómo tratar a los niños ahora en estas situaciones de cuarentena, cómo ayudarlos en la educación a través de las pantallas, son temas que nunca hemos enfrentado y vale la pena juntarnos a reconocer experiencias, a compartir. Así que este es un espacio también de encuentro, es un espacio de apoyo, y para nosotros como Unifam es muy valioso poder tenerlos acá. Les queremos pedir como una forma de simbolizar el encuentro, que enciendan sus cámaras y que hagamos un saludo compartido para que todos nos podamos ver. Ha sido muy grato que nos hayan acompañado desde Argentina, desde Ecuador, y que hayamos podido tener la participación de todas ustedes. Disfrutamos mucho su asistencia, así es que un saludo para todas y para todos. Yo me despido y que estén todas muy bien. No puedo. Saludos a todos. Muchas gracias desde Calama. Saludos a Calama, saludos a todas y a todos, que estén súper bien. Nos vemos. Gracias. Chao. Chao, chao. Chao. Gracias, chao. Bye bye. Bye, Chao. bye. Chao.